A las 5:36 de la madrugada, el mar de Azov yacía en silencio absoluto cerca de Mariupol, sin viento, sin movimiento, sin advertencia. Entonces, cortando esa calma, apareció una formación anfibia rusa, 2 buques de desembarco y una corbeta de patrulla avanzando hacia el norte por aguas estrechas, transportando más de 80 marines y cajas apiladas de municiones hacia la línea del frente. Esto no era un reabastecimiento rutinario, era un movimiento deliberado para asegurar el corredor de Azov de Rusia y asfixiar lentamente las rutas de suministro del sur de Ucrania. Luego, en cuestión de segundos, drones ucranianos valorados en casi $20,000 y USBs cargados con explosivos a $30,000 desgarraron ese silencio y la batalla estalló. ¿Desde dónde estás mirando esto? Déjalo en los comentarios. Nos ayuda a entender hasta dónde están llegando estas actualizaciones. Si el primer golpe de Ucrania contra el corredor de Azov te dejó asombrado, este te impactará más fuerte, porque en el momento en que ese radar se apagó, lo que vino después fue 10 veces más devastador. Durante semanas antes de que ese convoy partiera, Ucrania había estado construyendo las piezas de una trampa invisible. Drones de reconocimiento de gran altitud volaban en órbitas silenciosas a más de 15.000 pies sobre la línea costera, transmitiendo imágenes cifradas directamente a puestos de mando en el interior del territorio controlado por Ucrania. En la orilla, soldados de operaciones especiales escondidos en chozas de pescadores y almacenes abandonados rastreaban cada patrulla rusa usando equipos de visión nocturna y telémetros láser. Su misión era específica, confirmar cuándo un objetivo de alto valor salía del puerto y asegurar su rumbo hacia el tramo disputado entre Mariupol y Berdiansk. Esa confirmación llegó cuando las matrices de radar móvil cerca de Zaporillía se iluminaron. La formación rusa, 2 buques de desembarco y una corbeta, cortaba hacia el norte a aproximadamente 25 nudos, bien dentro del rango de ataque. La corbeta era el problema. Armada con radar de corto alcance y cañones navales, mantenía un ojo constante sobre el cielo bajo y las aguas abiertas. Mientras permaneciera operativa, cualquier ataque ucraniano conllevaba un riesgo enorme. La orden llegó rápido: cegar la corbeta primero. Una vez que sus ojos se apagaran, los buques de desembarco detrás de ella quedarían completamente indefensos contra el asalto multicapa que Ucrania ya había puesto en marcha. La red se cerraba. Los rusos no tenían la menor idea. Minutos después de que los exploradores ucranianos confirmaron la posición del convoy, comenzó la fase 2. Volando apenas a 100 pies sobre las olas, un dron señuelo valorado en menos de $20,000 se lanzó directamente hacia el arco de radar de la corbeta. Su reflector de radar incorporado hacía que el dron pareciera 10 veces más grande de lo que era. Para la tripulación rusa, mirando sus pantallas, parecía un masivo ataque kamikaze lanzándose a toda velocidad. Entraron en pánico. El instinto actuó antes que la lógica. El autocañón de 30 milímetros rugió a la vida, lanzando fuego trazador brillante por el cielo mientras la corbeta vaciaba ronda tras ronda, intentando destruir lo que en realidad no era una amenaza real. Esa ventana de furia ciega era exactamente lo que Ucrania había diseñado. Viniendo desde el lado opuesto, rozando apenas 50 pies sobre la superficie del agua, una munición merodeadora, valorada en $30,000, se deslizó silenciosamente a través de la neblina marina, sin hacer ningún sonido, sin transmisiones, sin firma, nada. Estaba siendo guiada por un dron de reconocimiento de gran altitud, valuado en $40,000 en lo alto, que le suministraba datos en vivo sobre el viento y el movimiento del barco en tiempo real. La munición ascendió únicamente en los últimos 600 metros, visible por menos de medio segundo, antes de incrustarse directamente en el mástil de radar de la corbeta. El conjunto de antenas se desintegró en el impacto, fragmentos de acero surcaron el aire, la señal de radar se cortó al negro, humo brotó de la superestructura, con alarmas resonando por toda la cubierta. Los sistemas de respaldo fallaron momentos después, destruidos por la onda de choque y los cables de alimentación cortados. La corbeta, el único sensor de baja altitud del convoy, quedó completamente ciega. Los buques de desembarco detrás de ella se tambalearon, desorientados y peligrosamente expuestos. Con su guardián desaparecido, cada embarcación en esa formación era ahora un blanco móvil. El mar de Azov, una vez firmemente bajo control ruso,
había sido convertido en una zona de exterminio en menos de 3 minutos y Ucrania no había terminado ni por asomo. Cerca de la desembocadura del río Kalmas, 3 vehículos de superficie no tripulados, cada uno a $40.000, se deslizaron silenciosamente hacia aguas abiertas. Con apenas 5 metros de longitud, surcaban la superficie a más de 40 nudos, casi invisibles en la oscuridad. Sus cascos llevaban ojivas de carga conformada, diseñadas para perforar blindaje naval y detonar desde adentro. Orbitando a 300 metros de altura, 2 drones de ataque ucranianos valuados en $25.000 cada uno rastreaban la formación rusa sin interrupción, transmitiendo datos de objetivo en vivo a un vehículo de mando costero equipado con un sistema de radar de contrabatería fabricado en EEU, valorado en $1 millón. Cada cambio de curso, cada variación de velocidad, cada brecha quedaba registrada. El momento llegó rápidamente. La corbeta dañada intentó virar al oeste, luchando por volver a poner en juego sus cañones. Nunca lo logró. El USB líder arremetió desde el costado de estribor, cubriendo 200 metros en menos de 12 segundos. Los artilleros rusos respondieron al fuego, pero sus rondas cayeron cortas. El USB se incrustó en el casco de la corbeta por debajo de la línea de flotación. La detonación abrió las planchas de acero y una columna negra de humo se disparó hacia arriba. Las llamas se derramaron desde el compartimiento del motor destruido. El barco se escorió con fuerza hacia la derecha. El pánico sacudió a las tripulaciones de los buques de desembarco. Rompieron la formación al instante, uno acelerando hacia el norte, el otro cortando hacia el este, hacia aguas más profundas. Esa división fue su peor error. Se abrió una brecha masiva entre las dos embarcaciones. Era la apertura para la que los drones habían sido construidos. Ambos drones de ataque se lanzaron en picado, a ángulos pronunciados, con los motores rugiendo. Cada uno llevaba una carga antiblindaje compacta valorada en $7.000. El primero se incrustó directamente en la cubierta del buque de desembarco trasero, haciendo estallar el compartimiento de tropas y lanzando equipo, combustible y metal retorcido al aire. El segundo se abalanzó sobre la otra embarcación, haciendo que los marineros rusos dispararan salvajemente en todas direcciones mientras se aproximaba. El mar de Azov se convirtió en un horno de fuego, humo y ondas de choque. Una emboscada que se desarrollaba más rápido de lo que cualquier comandante ruso podía procesar. Desde el aeródromo de Mariupol, a menos de 30 kilómetros tierra adentro, 2 helicópteros de asalto K-29 se elevaron en la noche, cada uno cargado con cohetes, ametralladoras pesadas y escuadras de infantería naval listas para descender en rapel si fuera necesario. Su misión, suprimir los drones y proteger lo que quedaba del convoy antes de que la situación se desintegrara por completo. Los rotores gemelos avanzaron rasantes sobre el Azov a casi 250 km/h, sus reflectores perforando las oscuras aguas. Para los marineros rusos que aún flotaban, esas luces eran un salvavidas. Ucrania ya lo había planeado. Desde la costa y desde embarcaciones pesqueras camufladas en alta mar, los operadores activaron enjambres de UAVs miniatura, cada uno apenas del tamaño de una mochila, que se elevaron en racimos impredecibles a diferentes altitudes. Sus señales inundaron los sistemas de objetivo rusos con retornos fantasma. Los artilleros de los helicópteros abrieron fuego, con trazadores disparándose salvajemente tras máquinas no más grandes que gaviotas. Ese caos abrió la puerta. Un soldado de las fuerzas especiales ucranianas en la orilla apuntó con un lanzador Manpads, suministrado por EEUU. El buscador se bloqueó inmediatamente en el calor que emanaba del escape del K-29 líder. Se apretó el gatillo. En menos de 4 segundos, el misil encontró su objetivo, explotando contra el rotor de cola del helicóptero. La aeronave giró violentamente, llamas brotando de su estructura. Luego cayó de morro al mar. La explosión iluminó las olas como una bengala, esparciendo escombros por el agua. El segundo K-29 viró bruscamente, lanzando bengalas y alejándose de la zona de exterminio. Sin su compañero y con los sensores aún nublados por el enjambre, tenía una sola opción: retirarse. Lo que comenzó como un rescate ruso se convirtió en el último capítulo de un colapso. Con el apoyo aéreo desaparecido, la corbeta superviviente hizo su último movimiento, avanzando hacia el sur a casi 20 nudos en un desesperado intento de escapar.
Su radar estaba destrozado, pero aún parpadeaba. El último ojo funcional que quedaba en la formación. Ucrania ya había cargado las coordenadas. Los lanzadores HIMARS rodaron hacia posición de disparo a lo largo de baterías costeras ocultas. Una ráfaga de cohetes aulló hacia arriba, sus estelas brillantes cortando el horizonte oscuro. Viajando a más de Mach 2, cubrieron la distancia en menos de un minuto. La tripulación de la corbeta apenas tuvo tiempo de reaccionar. El primer cohete golpeó la sección central, un trueno que partió el acero e iluminó el cielo. El segundo llegó justo detrás, perforando la cubierta del radar. Las pantallas se apagaron. El fuego barrió cada cubierta. En menos de 20 minutos desde el primer ataque, el convoy ya no existía. Una corbeta ardiendo. Ambos buques de desembarco destruidos. El barco comando silenciado. El mar de Azov ya no era el corredor de Rusia, era la zona de exterminio de Ucrania. La andanada de HIMARS cerró el libro sobre el convoy y con él el impulso inmediato de Rusia para reforzar el sector de Mariupol. En menos de 20 minutos de combate real, Ucrania había hecho lo impensable. Una corbeta de patrulla ardiendo, 2 buques de desembarco más allá de toda recuperación, un helicóptero K-29 descansando en el fondo marino. La misión de reabastecimiento destinada a reforzar el control costero de Rusia terminó en ruina total. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de los escombros. Al destruir esa formación, Ucrania cortó efectivamente la capacidad de Rusia para mover líneas de suministro a través del corredor de Azov. Lo que había sido una vía fluvial disputada se transformó de la noche a la mañana en un campo de caza donde cada casco ruso estaba en riesgo. Moscú ahora enfrentaba una elección sin buenas respuestas: arriesgar más barcos en aguas que Ucrania había demostrado que podía dominar o retirar la flota menor a la relativa seguridad de Berdiansk. De cualquier manera, la presión que aplastaba el flanco sur de Ucrania se alivió significativamente. La pregunta que quedó en el aire: ¿se atreverá Rusia a enviar barcos al Azov de nuevo? ¿O este combate marcó el fin de su presencia naval allí para siempre? Más allá del balance táctico, esta batalla transmitió un mensaje que fue más profundo que las armas y los escombros. La combinación de UAVs y USVs demostró que el ingenio y la coordinación pueden desmantelar una flota que alguna vez se consideró intocable. Y en medio del fuego y la destrucción, los marineros ucranianos, sacando a marineros rusos heridos del agua, demostraron que incluso en el combate más oscuro, la humanidad puede aún emerger. Cuando amaneció, el mar de Azov ardía en rojo con escombros flotantes. Una corbeta se deslizó bajo la superficie. Botes de rescate llevaron a los sobrevivientes a la orilla.